no es largo, no se asuste. Y vamos a hablar de algo tan hermoso, que yo le puse por título, se llama Los dos soplos de Dios de vida sobre el hombre, ¿sí? Hermanos, haga como que yo no estoy aquí, sino vea que está Dios en este lugar, y bueno, yo le pido a Dios que Él hable por mi vida, y deseo con todo el corazón que la palabra de Dios haga vida en ustedes, amén. Si la palabra es de humano conocimiento y solamente hay carisma en mi vida, todo llega y rebota, ¿vieron? Ah, sí, qué lindo, divertido, pero después te olvidas. Pero si el Espíritu Santo de Dios va por medio de la palabra, esa es la que redarguye y es la que cava profundo en nosotros, amén. Así lo ha hecho Dios con la palabra y esto es lo que le quiero compartir con ustedes. Vamos a ir al libro de Juan 1. ¿Cuántos siguen escuchando? ¿Amén? ¿Están ahí? ¿Está ahí la iglesia? Amén. Amén. No me dejen sola, ¿eh? Juan 1. Es una palabra que tal vez hayan escuchado, pero siempre la palabra de Dios vuelve a traer nuevos conocimientos. ¿Amén? Marcela, ¿cómo estás? Te extrañábamos. ¿Cómo andás? Dios te bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice Juan 1. La palabra hecha carne. ¿La tienen ahí? No sé si está. Juan 1, capítulo 1, verso 1. Vamos. ¿Trajeron sus Biblias? ¿Cuántos hermanos vinieron y trajeron las Biblias? ¿Cuántos son arrepentidos? ¿Vieron cuando le dan el palo y en medio de... dice, y todos los otros quedan... Yo la tengo en el celular, dicen algunos, otro en la tablet. Hermanos, hay que tener la palabra, ¿eh? Miren que en cualquier momento uno la tiene que sacar y usarla, ¿no? Se te presenta por la oportunidad de hablarle a alguien y ahí está. Dios te bendiga, Juan, bienvenido. Justo vamos a hablar de vos, mira. Juan 1:1. Y dice así, la palabra hecha carne. ¿Cómo dice el título? La palabra hecha carne. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios. Y Dios mismo era la palabra. ¿Qué dice entonces? Que en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios, por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella, ¿sin quién? Sin la palabra, ¿no? Sin ella, dice, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. ¿Quién vino a dar testimonio de quién? De la luz, ¿sí? Dice, él no era la luz, está hablando de Juan, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra, dice, diga conmigo hermano, la palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, por la palabra. Pero el mundo no la conoció, dice. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados, acá me encanta lo que dice, miren, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. En esta noche te digo, hermano, si alguna vez te dijeron que vos naciste de casualidad porque tus papás se olvidaron de cuidarse o que pasó algo al medio, hoy te digo que vos no fuiste engendrado por voluntad de carne, ni de varón, ni de mujer, sino por voluntad de ¿quién? Por Dios. Y Dios tiene planes grandes para nosotros, amén. ¿Cuántos lo creen? Vamos a dar un aplauso a ese Dios poderoso, porque hermanos, no fuimos hechos de casualidad. Yo lo más bien podría decir que fui hecha así como de un descuido, ¿no? Soy la número 8, hermanos. Número 8. Y la ven a mi madre hecha una piba, ya la verdad que ese es el Espíritu Santo, nomás que la renueva, ¿no? Pero hermanos, no fuimos hechos por casualidad, sino por voluntad de Dios. Amén. Mirá al que tenés al lado y decirle, estás hermoso y Dios te hizo a su voluntad y a su imagen encima.
Decirle cosas lindas que tenés al lado. Qué lindo. Y en esta noche encima nos vamos a ir ahí todos levantados, nos vamos a sentir espectacular, diría Miriam. No está Miriam hoy, ¿no? Bueno, aquí vemos que en el principio ya existía la palabra. ¿Vieron cuando se creó el mundo? Dice que estaban las tinieblas y la luz, ¿no? Y el Señor dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, ¿no? Lo que existió al principio no fue ni el pollito ni la gallina, sino que fue la palabra, ¿no? Y la palabra ya estaba en Dios. Aquí vemos que al principio ya existía la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. Cuando usted lo lee ahí en Primera de Juan, donde lo leímos en Juan 1:1, cuando está hablando de la palabra, usted lo ve que está escrito en mayúscula. ¿Vieron en la Biblia? Y cuando está escrito en mayúscula se refiere a una persona, se refiere a un nombre. Y porque la palabra es otro nombre que tiene Dios. ¿Vieron? Dios tiene muchos nombres. Patricia, por ejemplo, ella siempre los usa cuando ministra. Dios es Jehová Rafa, Jehová Nisi. ¿Vieron? Jehová Dios de los ejércitos, el Alfa, el Omega, y Él es también la palabra. Está en mayúscula porque es el nombre de Dios también. Él es la palabra. Por ella fueron hechas todas las cosas. La palabra se hizo carne, ¿en quién? Cuando vino a la tierra. ¿Vieron que está hablando ahí? Que la palabra se hizo carne. ¿De a qué nos referimos ahí? ¿Qué opina? Jesús. Díganlo en voz alta. ¿A quién? Jesús. ¿Quién se vino y se hizo carne? La misma palabra, y la palabra es Jesús. Amén. Que es la luz del mundo que alumbró a todos los hombres, que hoy en día te alumbra a vos y a mí. Amén. Aquí vamos a ver, yo al título de la predicación había puesto los 2 soplos que da Dios al hombre. Amén. Cuando sale el encuentro y tiene la oportunidad de conocer al Señor. Aquí va el primer soplo. Haga así, hermano. A ver, un soplo. A ver, yo como que le hago ejercicio a ver si no se me duerme. Hermano, ¿está acá? ¿Sí? Tiene cara como que está aburrido, así, no sé, no me convence. ¿Usted cree que Dios le va a hablar en esta noche? Amén. Esté atento a lo que Dios le va a decir. Acá va el primer soplo. Agárrelo, el que esté atento lo va a agarrar. Dice, vamos a ir al pasaje de Hechos 2:38. ¿Alguien tiene ahí? Está ahí cerquita de Juan, ¿eh? Dice, los Hechos, y Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí va el primer soplo. El primer soplo de vida que te da Dios es para que puedas nacer de nuevo y puedas ser lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos en el momento que han conocido al Señor Jesús han decidido ser bautizados? Recuerdo los últimos bautizados, por ahí son los chicos, los que más me acuerdo, ¿no? Darío, Nayen, y ellos dijeron, yo creo en el Señor Jesús, viene la palabra, se hace vida en ellos, ¿sí? Ellos la tomaron para sí, se hizo vida en ellos, produjo este arrepentimiento y conversión, y la conversión hace que ellos quisieran tomar la decisión de bautizarse y en público decir, yo reconozco que Jesús es el Señor de mi vida. Ahí va el primer soplo, ¿no? Es cuando uno nace de nuevo y entonces, chicos, ustedes pueden dar fe de esto y decir que sus vidas cambió. ¿Amén? Lo han contado en testimonio. Nayen, ¿es así? Tu vida cambió por completo. Yo justo tuve la oportunidad de conocerlo un poquito antes de que conozca al Señor y yo creo que Dios le dio vuelta a la cabeza a Nayen, ¿no? ¿Sí? Lo mismo con cada uno de nosotros. El Señor viene a tu encuentro, sopla aliento de vida en vos, va el primer encuentro con el Señor, la primera cosa que entra en vos es la vida por medio de la palabra de Jesús. El mismo Jesús se hizo carne, es la palabra vida, amén. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y ellos al recibir este soplo de vida del Señor han decidido bautizarse y ahí es donde comienza el camino, ¿no? Nacieron de nuevo, ¿sí? ¿Qué hace el nacimiento de nuevo? Cuando uno recibe a Jesús en el corazón y es bautizado para que en público uno dé a conocer la fe, como decía recién, en esta vida nueva en Jesús, es que nacemos a una nueva vida en el poder de la palabra de Dios. ¿Qué dice en la Biblia? Que si creyeres y fueras bautizado, ¿qué dice en la Biblia? Serás salvo.
creemos en la palabra de Dios, que es de vida, y recibimos el primer aliento de soplo de vida de Dios en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Esto te cambia como persona y te da evidencia. ¿De qué nos da evidencia esto? Dijimos recién, de la salvación. Amén, hermano, dígalo con confianza. Nos da evidencia de la salvación. Y ahí vemos que las personas van cambiando, ¿sí o no? ¿Vos qué me contás, Esther? ¿Distinto de cuando lo conociste? Verle la cara de sonrisa y de alegría a Esther, a mí no me queda ninguna duda de que ella vio un antes y un después en la vida de Darío. Así es, hermanos. Después tenemos, por ejemplo, en Juan 3:3, Jesús le dice a Nicodemo, ¿se acuerdan de la historia de Nicodemo? Que va de noche. Nicodemo era de los sumos sacerdotes, de estos que estudiaban la ley, se sabían todo. Pero este va de noche a las escondidas, porque obviamente eran los enemigos de Jesús, y le preguntaba qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Porque seguramente vos sos el Mesías, por las señales que hacía, le preguntaba a Nicodemo, y Jesús le dice, de cierto te digo, le decía a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo decía, pero ¿cómo va a nacer un hombre viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Así le preguntaba. Y Jesús le dice, ¿tú me preguntas eso? Como diciendo, una persona que sabe tanto de lo que es la ley, lo de los profetas y toda la escritura se la sabían de pe a pa, y le pregunta así como sorprendido, ¿no? Y el Señor Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que es importante el nacimiento de nuevo de una persona, ¿sí o no? Esa es la que te garantiza la salvación, el nacimiento. Y el bautismo, porque lo reconocemos delante de los hombres, ¿no? Imagínense, hasta Jesús se bautizó para obedecer a las Escrituras. Bueno, este es el primer soplo de aliento de vida de Dios. Dígalo, hermano, el primer soplo de aliento de vida de Dios es para que yo nazca de nuevo y para darme su salvación. Ahora viene el segundo soplo de vida. Hágale al hermano que tiene al lado y de paso lo despierta, hágale así, a ver. Vamos, el segundo soplo. Dice la promesa. ¿Sabe cuál es el segundo soplo? Este es el que más me gusta, ¿no? Porque el primero es cuando recién arrancamos. Pero el segundo soplo es la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Levante sus manos, iglesia, diga. La promesa del bautismo del Espíritu Santo. Así que cuando esto te sucede, hermano, sí que nunca más volvés a ser el mismo, ¿eh? Cuando el Espíritu Santo te sella y te sella fuego, porque el Espíritu Santo es fuego, nunca más volvés a ser el mismo. ¿Sí? Jesús se le aparece a sus discípulos, ¿se acuerdan? Luego de la resurrección. La verdad que daba miedo, ¿no? Pero ellos no entendían, ¿se acuerdan que estuvieron todo el tiempo caminando juntos? Y ellos cuando se va a la cruz, obviamente que causaba tristeza y dolor, pero no lo esperaban. Sin embargo, en las Escrituras, en Isaías, estaban las profecías, en todos los libros, en Amós también estaban las profecías que hablaba del Hijo de Dios, y ellos se olvidaban que él iban a hacer de nuevo. Entonces cuando Jesús se le aparece, ellos les provoca un miedo, ¿no? Un espanto así, ¿no? ¿Y qué pasa? Dice, en Lucas, esta es la promesa que le había dado Dios antes de, cuando ya había venido, ¿no? Lo habían crucificado, ya había resucitado y se les aparecía, ¿no? Ellos estaban todos hablando ahí, hablando de lo que habían visto otros los dos que iban en el camino, que lo vieron aparecer a Jesús, y vienen, están todos reunidos, están hablando de todas estas cosas cuando Jesús se le aparece. Y apenas Jesús se le aparece, le dice, pasa a vosotros. Así, como diciendo, que no te venga un espíritu de temor y te llene, sino que yo enseguida se adelantó y dijo, pasa a vosotros, ¿no? Porque les había provocado como un temor de verlo a él aparecer, ¿no? Después de haberlo visto muerto. Y en el Lucas 24:49, después de que él comió, compartió con ellos y les abrió, dice la palabra de Dios, que les abrió el entendimiento para que pudieran entender las Escrituras, de que él tenía que morir y resucitar, dice que les dijo en el versículo 49 de Lucas 24, la promesa del Espíritu Santo. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. ¿Qué les pidió? Que se quedaran en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de el poder.
Y en Hechos 1, 4, 5 dice, mientras estaban juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa al Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén, hermanos. El Espíritu Santo es el poder de Dios que hoy está aquí con nosotros. Amén. ¿Lo creen ustedes? ¿Sintieron la presencia de Dios cuando se adoraba y se alababa al Señor? Hermanos, cada alabanza la podés levantar vos nada más. Nadie lo puede hacer por vos. Y sentir la presencia de Dios tiene que ver con la apertura de tu corazón a recibir de Dios. Amén. Porque Él prometió que donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, Él estaría. Amén. Y hoy la presencia de Dios está acá. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. En Hechos 1:8 le dijo, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán, otra vez, poder. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, yo no sé si usted se dio cuenta, pero nosotros vivimos en la Argentina. ¿Y la Argentina qué es? Lo último de la tierra. ¿Vieron? Y el Señor de nosotros se acordaba en aquel momento. Hasta lo último de la tierra seríamos testigos del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay que disfrutarlo esto, hermanos, porque es para nosotros. ¿El poder de Dios para qué es? ¿Usted para qué se imagina que puede ser el poder de Dios? Ahí Carlino hoy dio un testimonio poderoso, don de ciencia, de revelación. Es tremendo cuando uno se deja usar por el Señor. Dios te revela cosas. ¿El poder de Dios para qué es? Es para dar evidencia de su poder, del dominio y de la autoridad que tiene Dios. Aquí en la tierra, ¿a través de quién? A través de nosotros, hermano. A través de Mimi, a través de mi mamá, mi hermana Anita, a través de José, Juan, a través de Raquel, a través de acá, todos ustedes hermanos, Raúl ahí, a través tuyo. El Señor quiere demostrar su poder, ¿sí? ¿Para qué más? Es para ser investidos, porque Él dijo, cuando reciban el poder van a ser investidos. ¿Qué significa investir? ¿A qué le suena la palabra investir? ¿Un sinónimo? Investir, vestido. Investir, vestir. Cuando recibimos el poder del Espíritu Santo de Dios, nosotros mismos nos estamos vistiendo del poder de Dios. Viene el poder del Espíritu Santo y nos embiste. Nos viste. Ese es el manto, al que se llama manto, ¿vieron? ¿Se acuerdan a Elías, uno de los poderosos profetas? Él, ¿se acuerdan qué era lo que le pidió a Eliseo, que era su sirviente? La doble porción. ¿Y qué le dejó Elías, se acuerdan? El manto. Hermano, cada uno de nosotros tenemos el manto del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Lo cree así? Y si usted no tuvo un encuentro con el Señor en esta noche, lo va a tener, ¿sí? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que te da poder para enfrentar allí afuera al enemigo. Y para que vos, con el poder que te da Dios y esa investidura, ese manto, pueda ser usado con señales y milagros. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero eso para mi vida. No quiero menos que eso. ¿Para qué más? Para que nosotros seamos entonces portadores de la presencia de Dios. Así como un vaso es portador del agua, ¿vieron? Que el vaso es el recipiente que mantiene el agua allí adentro. Así somos nosotros para el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo cree, hermano? ¿Sí? ¿Cuánto le gustaría estar llenitos? No como este vaso que está ahí. Está como justo al cuarto, ¿no? ¿Cuántos nos encontraremos así en esta noche? ¿Habrá alguno que se encuentra así al cuarto? ¿Se siente débil, decaído? Hoy queremos irnos renovados y con el vaso lleno. Pero ¿saben qué? Porque el poder no solamente es para tener victoria en nuestras vidas, en nuestras áreas personales, sino para que allí afuera nosotros llevemos el poder y la gloria de Dios, amén. Para que cuando le hablemos a nuestros compañeros en el trabajo se sientan incómodos y puedan sentir que el Espíritu Santo directamente les está hablando, amén. Les cuento algo cortito, cada vez que yo y mi compañera nos ponemos a hablar de Dios porque ella es católica, mi compañero pone la música al taco y se siente incómodo. Y yo digo, porque el Señor está tocando, Porque si a vos te da lo mismo y la palabra que vos estás dando es vacía y hueca, no produce nada, ¿no? Pero si se está sintiendo que el Dios está hablando y la presencia de Dios te hace sentir incómodo. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye, el que carcome, dice la palabra de Dios, y el que redarguye. ¿Sí o no? Amén.
Eso es lo que queremos hacer, ser esos vasos portadores de la presencia de Dios. Con el bautismo tenemos entonces la llenura del Espíritu Santo para servir a Dios en las fuerzas ¿de quién? De Dios. No en tus fuerzas, hermanos. Cuando lo queremos hacer toda nuestra fuerza, quedamos hecho bolsa y el enemigo encima nos da con todo, ¿sí o no, Patricia? Pero cuando lo hacemos investido del poder del Espíritu Santo de Dios, hermano, la batalla será dura, pero vos vas a salir en victoria y encima vas a salir con más poder. Porque contra más damos, más recibimos, amén. Es así, en la ley de Dios es distinto. El hombre dice, guardá, no des, todo para vos, todo para vos. Pero Dios dice, llenate de mí y da, y da. Recibí y da, recibí y da. Porque el Señor dice que al que más tiene, más se le dará. Amén. Y al que menos tiene, ¿qué quiere decir? Al que no activa, al que no hace nada, aún lo que no tiene se le va a quitar. Hermanos, yo no quiero que el Señor nos quite nada. No quiero que quite nada, sino que el Señor cada día nos dé más. Amén. ¿Cuántos han deseado venir para que el Señor les dé más en esta noche? Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios es poder. Para demostrar el poder de Dios y allí llevar su gloria a los hombres por medio de las señales, por medio de libertar al cautivo, de las maldiciones del pecado, de las herencias que muchas veces arrastran. Ni culpa tienen, nacen niños con maldiciones. ¿Sí o no? ¿Qué culpa puede tener un nenito que nace con 5 años y ya arrastrando miles de enfermedades o cosas raras? ¿Vieron? Son las maldiciones. Y para eso el Señor nos enviste a nosotros de poder, para libertar al cautivo. Amén. Porque no todo el mundo tiene cosas por el pecado, sino por las herencias también. ¿Sí? Hermanos, para eso el Señor nos enviste de poder, para libertar allá afuera al cautivo. Para sanar a los enfermos, dice dar vista al ciego, para vencer las tentaciones. ¿Para vencer qué? Las tentaciones. Aún el mismo Jesús esperó a ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios para comenzar su ministerio. Y yo me pregunto, si el mismo Jesús fue respetuoso y cumplía todo lo que Dios mandaba, y Él esperó ser bautizado para comenzar con su ministerio, ¿cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros, hermano, tenemos que pedirle al Señor cada día que nos llene, que nos dé de su fuego, que nos dé de su pasión, que nos dé de esa llenura, para que cuando hablemos, para que cuando pongamos las manos sobre las personas puedan sentir la presencia de Dios. Si estamos vacíos, hermanos, no vamos a llegar a nadie. No vamos a ganar ni un alma al año, hermanos. Y hermanos, lo que Dios quiere es que vayamos y rescatemos las almas allá afuera. No quiere que entre nosotros nomás estemos recibiendo las bendiciones. ¿Sí o no? Dios que es egoísta. Si yo estoy acá en la iglesia, vengo, siempre hay bendición para mi familia, para todo mi círculo. Pero si yo no, voy y no predico a las personas, no rescato almas de que se están por ir al infierno, que van camino así, caminando todos a punto de caerse a donde al infierno, ¿de qué sirve? Si el poder de Dios, el bautismo del Espíritu Santo es para que yo lleve el poder y la gloria de Dios allí afuera, para que rescate al perdido y para que pueda tomar partes en el negocio de Dios que son las almas. Amén. Usted sabía que el negocio de Dios son las almas, es lo que más importa. Tu vida, hermano, mi vida vale más que todos los tesoros de este mundo. Y así como nosotros valemos, las personas allá afuera también valen. No perdamos en vista eso. ¿Están aquí, hermanos? ¿Cuántos se sienten contentos de pertenecer al reino de Dios? Amén. Tenemos que pedirle a Dios cuando estamos ahí medio decaídos que nos llene con el fuego de su Espíritu Santo. En Mateo 3:13, entonces está Jesús y va al Jordán, ¿se acuerdan? Va donde está Juan y le dice a Juan que lo bautice. Pero Juan dice que se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Ay, Jesús, hermano, Jesús es tan hermoso y tan humilde y sencillo que es lo que tenemos que aprender también, ¿no? Él iba donde Juan y se humilla, ¿sí? Porque las bautizaban de esa manera, ¿no? Y lo sumergía. Ahora déjalo así, le dice a Juan, porque conviene que cumplamos toda justicia, le estaba diciendo a Juan. Entonces Juan aceptó. Y después de ser bautizado Jesús salió del agua y entonces ¿qué pasaron? ¿Se acuerdan? Los cielos se abrieron, amén. Y el Espíritu de Dios, que descendía como paloma, se posó sobre Jesús. Hermano, eso lo puede encontrar si lo quiere leer en esta noche. Está en Juan 3:3.
Despuésito en el capítulo 4 podemos ver que recién Jesús, luego de recibir el bautismo del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Se acuerdan? Pero primero, ¿qué? Recibió el bautismo del Espíritu Santo. Si Jesús necesitó tener el bautismo del Espíritu Santo para ir y empezar con la primera prueba, que era ser tentado por Satanás en el desierto, ¿cuánto más nosotros, hermanos, necesitamos ser empoderados con el poder de Dios para resistir toda tentación del enemigo? ¿Sí o no, hermano? Si Jesús lo necesitó, ¿cuánto más yo, Ruth? ¿Cuánto más usted, hermano? Necesitamos del fuego del poder de Dios. Necesitamos para que podamos vencer las tentaciones. Allí, luego de ser bautizado, Jesús fue llevado al desierto y ahí es donde el diablo lo tentaba. ¿Se acuerda? ¿Sí? 40 días en ayuno y en oración. Entonces yo me pregunto, hermano, ¿este año estuvo en ayunó? ¿Se acordó de ayunar? ¿Amén? ¿Se acordó de buscar del Señor? Hermano, ¿se acordó de orar? ¿Se acordó de buscar del Señor? Estamos queriendo ver el poder y la gloria de Dios. Y si Jesús se separaba de todas las personas para buscar y ayunar y orar, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más yo? ¿Sí? Hermanos, no nos olvidemos que el ayuno y la oración es una parte vital para tener vida en el Espíritu Santo de Dios. Si no le buscamos al Señor de esas maneras, como el Señor Jesús mismo nos mostró, no, vamos a estar secos y vacíos. Y no lo queremos, ¿no? Dice que, y después que pasó el tema de la tentación, cuando Jesús le dice, y a Satanás lo reprende, y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, ¿se acuerdan? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recién después de esto Jesús principia su ministerio lleno de señales y milagros para dar a conocer el poder sobrenatural de Dios a los hombres y establecer el reino de los cielos en la tierra. ¿Se acuerdan? Que recién ahí empieza Jesús y entonces daba señales en donde sanaba a los enfermos, a los muertos, los resucitaba, inclusive los testimonios donde a los leprosos, ¿se acuerdan? Los ciegos, inválidos que se levantaban por el poder de Dios. ¿Cuántos muertos en vida hay allí afuera? Es lo que yo reflexionaba en esto cuando estaba preparando la palabra, ¿no? ¿Cuántos muertos en vida? ¿Vieron como la película de los zombies, no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que ellos se tratan de muertos en vidas. ¿Cuántos muertos en vida hay allí afuera dando vuelta? Porque Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que se da en la boca de Dios. Entonces yo te digo, hermano, una cosa. Si hay gente allá afuera que jamás nunca ha comido de la palabra de Dios, ni siquiera la ha escuchado, ¿qué son esas personas? Muertos en vida. Estamos llenos de muertos en vida, hermano, allá afuera. Y está en nosotros que debemos de comer a esas personas. Hoy en día el Señor te usa a vos, a nosotros, a mí me usa para que llevemos la palabra de vida y entre el primer aliento de soplo de vida en esa persona, que es la palabra de Dios. Ese es el primer soplo de vida que el Señor nos da la oportunidad de impartir cuando llevamos la palabra de Dios. Está lleno de muertos en vidas allí afuera, hermano. Recordá cuando vos no conocías al Señor, mirá cómo ibas caminando. Caminabas tal vez con metas económicas, lo que fuera, pero ibas ciego, sin saber en dónde terminaba tu vida y a dónde ibas después de la muerte, ¿no? ¿Sí o no? Como personas ciegas que van caminando una tras otra. Así, allí está el mundo de afuera, muertos en vida, caminando sin vida. Porque para que ellos tengan vida, tienen que tener la palabra de Dios en sus vidas, en sus corazones. Así es, Marcela. ¿Amén? Donde Dios te ponga, allí tenés que soplar el aliento de vida de Dios a las personas, llevando el mensaje de Dios. Hermanos, pareciera algo tan cotidiano, tan común para nosotros escuchar la palabra de Dios, pero tenga presente que allá afuera hay gente que jamás aún se les ha predicado. ¿Sí? Téngalo presente. ¿Cuántos dicen amén? Estamos pidiendo que Dios nos use, que Dios nos llene, pero tenemos que dar de lo que Dios nos da. Amén. No sirve de nada que vengamos a la iglesia los miércoles, los domingos, vengamos a todas las otras actividades, si no estoy compartiendo la palabra de vida con otros que están muertos. Amén. Ese es el primer aliento de soplo de vida que le da Dios a las personas. Y Dios pagó en la cruz para dar vida a toda la humanidad. No solamente unos poquitos, sino para todos. Entonces cuando yo veo a alguien que por ahí, suponete que no te cae bien o te llevas mal, no importa. Dios lo ama tanto como te ama a vos, lo ama a Él también. Y está en nosotros
la responsabilidad de llevarle la palabra de Dios para que dejen de estar muertos. En Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. ¿Usted alguna vez le había pedido al Espíritu Santo ser lleno del poder de Dios? ¿Sí? No se canse. Siga buscando al Señor, sígale pidiendo al Señor, porque el Señor nos quiere investir de su poder para dar al mundo a conocer las grandezas de Dios. Amén. Muchas veces la gente no cree por las palabras, pero puede creer por tu testimonio. Y si no te conoce, no puede conocerte por tu testimonio, te va a conocer por las obras y los milagros que Dios haga a través de tu vida. Amén. Para eso el Señor nos llamó. ¿Están cansados? Ya estamos terminando, ¿eh? Acá dice la evidencia del Espíritu Santo. A ver, a Patricia le voy a preguntar, porque seguramente esta se la sabe. Patricia, decime, ¿cuál es la primera evidencia de la llenura del Espíritu Santo, cuando viene el bautismo del Espíritu Santo? ¿Y fueron bautizados? Las lenguas. Las lenguas era una de las primeras señales del bautismo del Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan ahí en el Pentecostés cuando lo estaban buscando? Dice que fueran repartidas las lenguas a todos los que... Vino un estruendo fuerte, dice, que irrumpió en la tierra, ¿no? Porque todos lo escucharon ese irrumpimiento. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y las lenguas que tenían eran la primera evidencia de la llenura del bautismo del Espíritu Santo. Ahí lo pueden ver en Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto, después, por ejemplo, Pablo, ¿se acuerdan? Cuando imponía las manos sobre las personas, ellos recibían el Espíritu Santo y también dice que hablaban en lenguas y profetizaban también. ¿Sí? Así que no tengan miedo, hermano, cuando de repente está hablando con alguien y le sale una palabra de profecía, porque esa es evidencia que Dios está hablando a través de tu vida, con la palabra de profecía. ¿Qué más? Esas son las evidencias. Pero no todo queda allí, hermano, sino que es para ir al mundo y predicar el Evangelio a todas las criaturas, para que cuando podamos orar por las personas que están oprimidas por Satanás, ellos puedan ser libertados. Amén. Hay veces que me da risa porque hay unos predicadores que dicen, hermano, ¿cuántos años estás en la iglesia y todavía ni un dolor de cabeza has podido sanar, no? Dice, te duele la muela, ni un dolor de muela has podido sanar. ¿Y dónde está el poder de Dios? Que Dios nos dijo que nos va a usar con poder y autoridad para orar por los enfermos. Así que yo te invito a que cuando te dé un dolor de muela, ponete ahí y decirle, Señor, yo creo en tu palabra y que por la llaga de Cristo. ¿Y vieron que lo hemos hecho? Y a veces te frustra, hermano, o me pasa a mí nomás. ¿Soy la única que se frustra a veces? ¿No? A ver, los que sean sinceros, levanten la mano. Sean sinceros. ¿No ha pasado alguna vez que tenés un dolor o te duele el hígado? No sé, el hígado, bueno, hay que cuidarlo. Pero, y de repente vos decís, por la llaga de Cristo y ponés toda tu fe, viste fe que ya está allá en tercer cielo y no pasó nada. Bueno, y ahí Satanás, ¿qué hace? Viene y te susurra, no era que... No importa, usted diga, por la llaga de Cristo fui, y te vas a dormir, vas a ver que el Señor va a obrar incluso cuando estés durmiendo. Hacelo una y otra vez, porque a la primera, si no cae, a la segunda va a caer. Te va a poner la mano sobre vos y vos mismo te vas a sacar. Acordate, porque el Espíritu Santo de Dios se mueve cuando hay fe y cuando hay búsqueda del Señor. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, ahí los veo un poquito más sonrientes, como que alguno se acordó, ¿no? Alguna oportunidad. Esas son las evidencias que tenemos de la llenura del Espíritu Santo. Ahora yo me pregunto, iglesia, me pregunto, hermano, ¿cómo tiene usted al Espíritu Santo de Dios dentro suyo? ¿Se ha preguntado cómo está el Espíritu Santo de Dios dentro de usted? Para empezar, ¿está el Espíritu Santo? ¿Lo tenemos allí? ¿Está? ¿Cómo lo tendremos? Yo me río porque el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Pero ¿se acuerdan que el Espíritu Santo es sensible, no? Él es celoso de mí, dice una canción. Porque Él es celoso de nosotros. Y el Espíritu Santo lo podemos ahuyentar, lo podemos tener contento, lo podemos tener triste, pero también lo podemos tener apagado. ¿Sí o no? Así que quiera Dios en esta noche que podamos tener el fuego de Dios encendido en nuestros corazones y lo podamos tener no contristado, ¿sí? Sino que Él pueda sentirse con libertad de hacer con nosotros lo que Él quiera. El Espíritu Santo se lo puede tener contristado. Ese lo puede ver en Efesios 4:30. ¿Lo puedes poner ahí?
Efesios 4:30. Me gustaría que lo leyamos. Ya estamos terminando. ¿Lo leemos todos juntos? ¿Qué dice? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amén. ¿Se acuerda el primer soplo? Cuando viene... ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el primer soplo? A ver, vamos a tomar nota. ¿Cómo? El bautismo. ¿Y qué dice ahí? Con el cual fuimos sellados para el día de la redención, el que nos garantiza la salvación, que era el primer soplo. Ahora, en el bautismo del Espíritu Santo de Dios, cuando recibimos todos los dones, los talentos y el poder de Dios que nos enviste, el manto de Dios, para llevar señales y todo, igual se lo puede contristar al Espíritu Santo de Dios. Ahí dice que no lo contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Aquí nos dice que ninguna... Después si siguen para abajo, si siguen leyendo, dice las cosas que pueden contristar al Espíritu Santo, y escuche con atención cuáles son. Dice, ninguna palabra corrompida debe estar en vuestra boca, que debemos dejar la amargura también, el enojo, la ira, la gritería, las maldicencias y toda malicia. Todas estas son cosas que contrictan al Espíritu Santo. Lo mantienen ahí entristecido porque estamos siendo vasos que están sucios y Él no puede usar con libertad, ¿no? Él solo habita en una casa que está limpia. A todo esto el Señor con su sangre cada día nos limpia y cada día nos prepara y nos hace para estar aceptos delante del Señor. Pero cuando tenemos pecados de los cuales no nos hemos arrepentido y seguimos día tras día repitiendo lo mismo, entonces ahí cuidado, hermano, porque podemos tener contristado al Espíritu Santo. No estoy hablando de que vamos a ser personas perfectas, que nunca más vamos a pecar, pero si tenés una tentación o una debilidad en la que caes una y otra y otra y otra vez, guarda, porque estás contrictando al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para salvación, dice la palabra. Amén. Entonces podemos tener el Espíritu Santo de Dios contristado. Pero puede ser que una persona cristiana que camina en obediencia y camina en evidencia de que está bien ante el Señor, porque está en obediencia, se cuida, obedece a la palabra de Dios, todo lo demás, no tiene el Espíritu Santo de Dios contrictado, pero puede ser que esa persona tenga al Espíritu Santo de Dios apagado. ¿Quiere repetirlo conmigo? Puede ser que no tenga el Espíritu Santo contrictado, pero puede ser que lo tenga apagado. ¿Qué significa apagar al Espíritu Santo? La persona, bueno, tiene una vida ordenada, está en obediencia, al parecer, bueno, Dios la bendice y todo lo demás, pero hay un área de su vida que no se la ha entregado el Señor porque lo mantiene el Espíritu Santo ahí quietito, como controlado, ¿vieron? ¿Sí o no? Pasa mucho, hermanos. Pasa mucho, 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 y quiera Dios que no pase en nosotros, en nuestra vida y en nuestra congregación. Esto es cuando no dejamos mover al Espíritu Santo con libertad, cuando no lo obedecemos, cuando Él nos manda a hacer algo y no lo hacemos. ¿Cuántas veces ha pasado, no? Para darle un ejemplo, se comienza a sentir la presencia de Dios en la reunión, como hoy en la noche. Empezamos a sentir el fuego del Espíritu Santo de Dios y empezamos a sentir que Él te pide más, 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 más. Y de repente vos sentís que el Espíritu Santo te quiere tomar para empezar a danzar. ¿Sí o no? ¿Alguna vez lo sintió usted? ¿Y qué pasa? Y usted dice, no, pero en esta iglesia no se danza, nadie danza. ¿Y yo qué hago? ¿Saco el matafuego? Psst, Espíritu Santo, te apago. ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando el Señor te hace estar orando, estás haciendo algo y el Señor te dice, ahora clama en lenguas. Y vos decís, no, me está escuchando el que está al lado. Me guardo las lenguas, no le estoy obedeciendo. Por el que dirán tal vez. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy apagando ¿a quién? Al Espíritu Santo. Hermano de Dios, uno puede ser que no tenga contristado el Espíritu Santo, pero puede ser que lo tengamos apagado. Y que el Señor hoy nos perdone por aquellas actitudes que hemos tenido, pero que podamos tener el fuego de Dios encendido en nuestros corazones y no que saquemos ese matafuego para apagar el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces el Señor te dice, andá y hablale a tal persona, hablale de mí. ¿Y vos qué haces? No, pero ahí está el que me conoce de hace años que va a decir que estoy hablando de Dios.
¿Qué estás haciendo? Estás apagando al Espíritu Santo de Dios que te está diciendo, andá y decirle que Dios le ama. Andá y decirle tal cosa. Andá y ofrendarle a tal persona tanto dinero. Y estamos apagando el Espíritu Santo de Dios. Cuidado, hermano, porque si le apagamos al Espíritu Santo de Dios, muy puede estar viviendo nuestras vidas, pero no somos instrumentos para que el poder de Dios se mueva a través nuestro. Amén. Así que, hermano, que Dios nos ayude para que el fuego de Dios no lo apaguemos nosotros. No apaguemos al Espíritu de Dios. Cuando la palabra de Dios, que es vida para salvación a todo aquel que es en Cristo Jesús, Él mismo es la palabra hecha carne. Cuando vos estás obedeciendo a Dios y al Espíritu Santo de Dios, acordate, hermano, que no solamente estás obedeciendo, sino que estás llevando vida a los muertos en vida allá afuera. ¿Amén? ¿Sí? Dijimos entonces, tenemos el primer soplo de vida que es para que podamos ser salvos, es el que nos da el nacer de nuevo y la obediencia de la salvación. Pero el segundo soplo es para que seamos investidos y bautizados con el poder del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que nosotros mismos, hermanos, pelear con todo argumento que se levanta en nuestra mente, que son las fuerzas del enemigo, son las mentiras y engaños que Satanás nos pone, para que nosotros tengamos miles de excusas y tengamos muchos argumentos para no obedecer al Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que, hermano, está en nosotros que podamos decirle al Espíritu Santo, acá está mi vida y a lo que vos me mandes a hacer yo lo haré. Amén. No nos olvidemos que para eso fuimos salvos.